Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien, disfrutando de todas las actividades que estamos teniendo aquí en Chess24, especialmente de este Magnus Invitacional, que están jugando 8 de los mejores jugadores del mundo y estamos teniendo matches muy interesantes con Armagedones y de todo estamos teniendo. Hoy vivimos un match muy intenso entre Magnus Carlsen y Anish Giri, en el cual terminó ganándolo Anish Giri por su victoria en la segunda partida, que es la que vamos a analizar el día de hoy. Y bueno, después pudo contener las embestidas de Carlsen, que obviamente intentó ganar alguna de las otras dos, pero no pudo. Y finalmente Nishigiri ganó su match 2,5, 1,5. Es el primer match que pierde Carlsen en este invitacional. Y bueno, ya sabemos, perdió una partida nada más, había perdido una sola partida y había sido contra Alireza en el segundo match de este torneo. Bueno, esta partida fue muy interesante, el planteamiento de los dos jugadores, especialmente Carlsen intentó innovar un poco con una jugada como torre G1, que ya la vamos a ver, y bueno, comenzamos aquí a analizar un poco la partida. Comenzó con D4, caballo F6, C4, E6 y caballo F3. Ya sabemos, el orden de jugada de las negras es el más flexible contra el peón dama. Aquí en esta posición, bueno, como pueden ver, ya podemos transponer alguna india de dama, alguna bogo india con alfil B4. Podemos quizás intentar llegar a una Benoni. Podemos llegar por esta vía con G6. También posiciones de Blumenfeld. Tenemos muchas opciones con este orden de jugadas. Caballo F6, E6. Y obviamente también podemos transponer alguna Nimzo india, ¿no? Si el blanco hubiese decidido sacar el caballo por C3, seguido de alfil B4, ¿no? Por ello, eh, recomiendo este orden de jugadas, la verdad, ya que tienen muchas opciones y el rival ya tiene que tomar algunas decisiones, ¿no? Bueno, en la partida siguió caballo F3, D5, caballo C3 y aquí, bueno, nuevamente tenemos muchas opciones, ¿no? Podremos transponer a una semieslava con C6 o una Viena con D por C4, E4, alfil B4 y a la que se jugó en la partida, ¿no? Una Ragozín. Aquí nuevamente llegamos a una posición donde el blanco tiene que tomar muchas decisiones, ¿no? Aquí ya define qué es lo que quiere jugar. Aquí tiene muchas opciones el blanco. El blanco aquí decidió, Magnus, tomar aquí en D5, pero tenía otras opciones, ¿no? Como dama 4 jaque, alfil G5 y E3, que sería una posición más tranquila, ¿no? Vamos a ver un poquito dama de 4 jaque, quiero hablarles un poco de estas posiciones. Aquí esta partida la jugaron Andreikin y Magnus Carlsen en el Mundial de Blitz del último año, en el 2019, y fue una partida bastante compleja posicionalmente, en la cual terminó victorioso Andreikin, que fue creo que la única partida que perdió Magnus Carlsen en el Mundial. Ya sabemos que jugamos dos modalidades, Blitz y semirápidas, y Carlsen terminó ganando las dos, pero esta fue una partida que Carlsen terminó perdiendo. Aquí el negro intenta abrir un poco la posición, Magnus llevaba las piezas negras, pero Andreikin reaccionó con esta jugada F4 que lo obliga más que nada a Magnus a dar el alfil de negras, ¿no? Porque si va aquí a D6, ya puede tener algunas opciones hasta con enroque largo E4, E5 y se le complicaría mucho la cosa a Magnus acá. Entonces, por ello, aquí Magnus decide dar la pareja de alfiles y el alfil de C3 es un alfil muy fuerte aquí en esta posición. Así que esta posición Andrei que la jugó muy bien y terminó ganando la partida. Esta es una de las opciones que tiene el blanco contra el ragosín. Otra de las opciones es alfil G5. La diferencia de la partida de Magnus Carlsen contra Giri es que Magnus intentaba no darle el alfil de negras a Giri, ya que en esta posición aquí, después de H6, hay que entregarlo, ya que alfil H4, G5, alfil G3, caballo E4 ya derivan en posiciones muy complejas. Y la verdad es que el negro tiene muchas opciones aquí. Muchas opciones interesantes. Así que el blanco normalmente aquí da el alfil, hace E3 y llegamos a una posición
mucho más tranquila de las que derivaba con G5 y caballo E4, ¿no? Esta posición se ha jugado miles de veces, más que nada en la élite, y se llega más o menos a esta posición donde el negro intenta cambiar las piezas un poco, poner las torres en D8, C8, cambiar este caballo aquí en C6 y luego simplificar, y más que nada aquí el negro consigue tablas, ¿no? El blanco también intenta cosas con algún dama H5, A3, B4 para jugar contra este alfil. Pero bueno, ya sería entrar en otro tema, ¿no? Ya que no podemos tampoco analizar tanto, ¿no? No podemos extendernos tanto. Aquí también está esta opción de dama 4 jaque. Aquí podemos ver una partida que se la recomiendo también. Es una partida entre el niño Antón y Vidit, que jugaron en el Máster de Praga este año. En esta línea que es bastante sólida también para las blancas y para las negras. Pero bueno, hay detalles posicionales que hay que ver aquí antes. Bueno, también se ha jugado con alfil de 6 en algún momento, pero el blanco tiene algún caballo E4, intentar entrar aquí en C5 o en algún momento cambiar aquí en D6 el caballo por el alfil. Y bueno, aprovechar un poquito la ventaja de espacio en el centro, poner la torre en C1 y de esa forma mejorar su posición. Esta es una partida muy interesante que se las recomiendo que la busquen para que la vean y tengan un poquito más de idea de esta posición. Bueno, aquí Magnus Carlsen se decide por C por D5, C por D5 y alfil F4. ¿Cuál es la idea del alfil F4? Bueno, como les dije en una de las líneas anteriores con alfil G5, es no entregar el alfil de negras tan fácilmente. Y que, bueno, que el negro tenga que hacer algún caballo H5 en algún momento para intentar cambiar este alfil. Y si este alfil está en G3, bueno, ya es más difícil cambiarlo porque nosotros de blancas podríamos abrir la columna H y tener algunos ataques aquí en H7. Por ello, bueno, aquí tenemos una partida interesante entre Caruana de blancas contra Nan, que también se las recomiendo, que las pueden buscar, que llegan a esta posición. La idea de dama B3 es que el negro tenga que sacar el caballo por C6, que no sería una casilla muy natural en esta posición, ya que siempre intentamos hacer algún C5, ¿no? Y expandirnos para romper un poco el centro. C5 en algunas posiciones hasta se llega a hacer algún C4 y el caballo iría mejor por D7. Pero ya después de caballo C6 el caballo no está tan bien. Aquí caballo H4 es una jugada interesante. La jugada que se hizo en la partida entre Caruana y Anand fue con alfil G5. Y bueno, derivó en un sacrificio de calidad muy interesante por parte de Caruana y terminó ganando la partida, una partida muy buena. Que al final, bueno, terminó con un rancho colapso de nuestro amigo Vishy Anand. Aquí, bueno, podemos jugar con alfil H4, alfil E6, alfil D3, y aquí, como les digo, el negro intenta hacer caballo H5 para comerse ese alfil, pero luego alfil G3 no es tan fácil comerse ese alfil porque, como podemos ver, aquí abriríamos la columna H para el ataque, ¿no? Y ya sería complicado allí defender. Y el caballo aquí en C6 sigue atrapado defendiendo su alfil de B4. Bueno, vamos a regresar un poco a la partida. Aquí Giri se decide por la jugada caballo E4, ¿no? Una jugada nueva, una jugada interesante también. Y bueno, aquí ya torre C1 parece una jugada normal y única para Magnus. Y Anish decide jugar con caballo C6. Aquí también es posible jugar con C5, pero la idea de Magnus con el alfil F4 aquí es comer en C5 y luego de enroque jugar con E3 tranquilamente y llegar a esta posición contra el peón aislado de D5. Aquí estos peones en E3 y C3 controlan totalmente el peón de D5. Este alfil D6 es algo malo, ya vemos que está chocando con su peón de D5. Y nuestro caballo en D4 es un super bloqueador. Ya sabemos que los caballos son los mejores bloqueadores contra los peones aislados. Ya aquí el negro debería comer en D4 y llegamos a esta posición donde podemos ver que la estructura del blanco está perfectamente bien y la del negro, bueno, tiene 3 islas de peones acá
y tiene un final ligeramente peor, ¿no? Aquí podríamos seguir con alfil D6, alfil por D6, dama por D6 y dama B3. El blanco intentará hacer torre C3, torre C3, torre C1, doblarse en la columna C e ir progresando poco a poco aquí en la partida. El peón de D5 siempre va a ser una debilidad, la cual podemos atacar quizás con un torre C5, alfil F3, y bueno, presionar un poco y tratar de que el negro se debilite aquí en el flanco de dama con algún B6 y probablemente podemos meter un alfil en A6 para evitar los torres C8 y ser los dueños absolutos de la columna C. Esta es una de las opciones que tiene el blanco. Bueno, Anish decide jugar caballo C6 para no entrar en estas líneas que estamos viendo, que sufriría, la verdad, bastante. Pero esto trae un juego más complejo con la jugada caballo D2. Caballo D2 es muy interesante, la verdad. Una jugada como E3 sería ya un poco dudosa, ya que aquí saltaríamos directamente con G5 y alfil G3, H5, ya estamos atrapando el alfil de G3, nuestro alfil en B4 y el caballo en E4 está complicando mucho la partida. Esto sería muy parecido a las líneas de alfil G5 que les comentaba en la apertura. Y aquí el blanco estaría casi obligado a hacer H4 y luego de caballo por G3, F por G3, dama D6, estamos tocando aquí en G3 y la partida, bueno, es una posición que no me gustaría tener con blancas realmente. Veo un poco muchas debilidades aquí en G3 y E3. El caballo quizás puede ir a F5 en algún momento para seguir presionando y el alfil quizás pueda regresar por esta vía a C7 a seguir presionando ahí en G3, que sería el punto más débil que tienen las blancas, ¿no? Por ello, Magnus decide hacer la jugada caballo de 2, que es muy interesante, y Anish decide ya lanzarse al cuello con G5. Luego de alfil E3, caballo por C3, B por C3, alfil A3. Aquí el blanco solamente tiene una jugada posible realmente, que es torre B1, que fue la que jugó Magnus, ya que si el blanco juega torre C2, luego de alfil F5, la torre no tiene casillas y vamos a ganar una calidad simplemente. Y si la torre se va a 1, luego de alfil B2, estamos comiendo aquí en C3 un peoncito y el blanco realmente con las piezas en esta disposición, en alfil E3 y el caballo en D2, realmente no tienen cómo completar su desarrollo rápidamente. La única forma sería por G3, alfil G2, pero este alfil siempre en E3 va a quedar un poco mal, ¿no? Por eso Magnus decide hacer la jugada torre B1. Anish sigue con su ataque en el centro y va con todo contra el alfil D3, que ya vemos que está muy mal, ¿no? Aquí parece una jugada única G3 y alfil D6. Aquí ya está amenazando F4. Anish. Aquí Magnus tiene varias opciones, ¿no? Y una de las opciones era jugar con caballo F3, que era una opción muy razonable para mí, porque evitaba los F4 y bueno, intentaba forzar al negro a jugar G4, ¿no? Y luego de G4 ya comienza a dejar debilidades aquí el negro, de casillas, en F4 y en H4. Por ello, se debería seguir con F4 y luego de alfil C1, dama F6, ya estamos llegando a una posición muy compleja nuevamente. Esta línea la verdad es que me gustó bastante porque podíamos ver lo compleja que se podía poner la posición en esta rabosín que parece que es muy tranquila, pero hay líneas donde podemos conseguir muchas complicaciones. Por ejemplo, esta línea con caballo G6, caballo por G6, H por G6, ahora parece que el negro tuviese mucho ataque por la columna H, ¿no? Luego de G5 y dama H6, pero hay un truquito táctico posicional donde podemos ver cómo defendemos aquí con dama D3, dama H6 y aquí la jugada H4. Me pareció muy interesante esta posición, ya que parece que el negro estuviese matando aquí al rey blanco, pero la verdad es que el rey más inseguro es el rey de E8, ya que después de G por H, alfil por F4 es una super jugada de defensa y además nos apoya al ataque. Aquí estamos tocando la dama de H6 y obligando al alfil de D6 a capturar aquí en F4, ¿no? Luego de la captura
C6, alfil E4, ahora llegamos a un final donde estamos mucho mejor y el rey en G1, aunque tenemos unos peones allí en H4 y G4 presionando el enroque blanco, luego de D5 nos está abriendo toda la posición en el centro y la verdad es que nos está reventando en pocas jugadas, ¿no? Aquí no veo muchas opciones para el negro, no tiene ataque real y bueno, al final nuestro rey en G1 quedó muy bien cuando parecía que nos iban a matar, ¿no? Bueno, regresamos un poco a la posición de la partida. A ver. Bien. Torre G1. Torre G1, una jugada que provoca mucho al negro a ir por el cuello, ¿no? Del alfil de E3 con F4. Parece una jugada que pierde pieza, ¿no? Y efectivamente pierde una pieza, pero es la jugada que Magnus quería que le hicieran. Magnus obviamente quería que aquí Anish le hiciera F4. Es una jugada muy provocadora y que quizás a todos nosotros se nos hubiese pasado por la cabeza seguramente jugarla, pero luego de G por F4, G por F4, alfil por F4, alfil por F4 y E3, ahora la dama de D1 está viniendo directamente al ataque de nuestro rey N8, que está totalmente indefenso ya que no tenemos peones ni en G, ni en F, ni en E. Y bueno, después pasaría el caballo también, puede pasar por acá o puede pasar por B3 a C5 y se complicaría mucho la posición para nosotros, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de dama E7, dama H5 jaque, rey D8, dama por D5 jaque, alfil D6, única jugada. Bueno, ahora el blanco tiene dos peones por la pieza y tiene ataque real. El alfil de D6 está clavado, podemos intentar algún C4, C5 en algún momento y la posición se pone muy compleja, ¿no? Aquí el peón de B7 también es un punto débil, estamos atacando con la torre de B1, no se puede mover porque el caballo de C6 quedaría en el aire y bueno, lo que nos faltaría, la verdad, con blancas es un alfil negro, ¿no? Pero no lo tenemos, así que con la jugada C4 y C5 buscamos recuperar la pieza y quedar con una posición ganadora. Regresamos un poco aquí a la partida y eso era lo que buscaba Carlsen realmente con la jugada torre G1, provocando un poco a Giri, ¿no? Pero ya sabemos que Giri es un jugador mucho más tranquilo, no se mete tanto en complicaciones y va poco a poco, es un jugador muy posicional. Y con negras, la verdad es que yo creo que Anish no tenía ningún problema con hacer tablitas, si llegado el momento había que hacerlas. Carlsen se lanza al cuello con H4, sigue provocando Giri, ¿no? Por ejemplo, aquí podíamos jugar, además de H4, una de las opciones quizás era hacer algún dama B3 para presionar aquí en D5, intentar algún C4 en algún momento. Ya es más difícil para el negro hacer algún F4 porque la torre en G1 ataca con rayos X el rey de G8, así que había que buscar otra forma, ¿no? De ataque. Pero bueno, Carlsen se lanza al cuello y Anish se defiende de una forma muy astuta, ¿no? Hace F4 y a G por F4, G4. Ahora comenzamos a tener otra posición, otra vez muy compleja. Aquí, una de las opciones que tenía Carlsen y que era la verdad la que más me gustaba a mí, era llevar este caballo de F3, de D2 a F3 y tratar de llegar a E5, ¿no? Me parece que es la mejor casilla para el caballo en este momento. Este peón de G4 puede ser débil en algún momento y este peón de F4 obviamente va a caer. Va a caer, así que tenemos que tratar de mejorar nuestras piezas lo más rápido posible. Por ello yo creo que aquí dama B3 era la mejor opción de Carlsen y a caballo E7 jugar con caballo F3 aprovechando la clavada de la torre en G1 con el rey en G8. Aquí luego de alfil por F4, alfil por F4, torre por F4, caballo E5, ya por lo menos tenemos una pieza muy activa aquí en E5 que complica el desarrollo de algunas piezas y está molestándolo un poco y en cualquier momento podemos comernos ese peoncito de G4 o podemos jugar con alfil G2, E3, molestar la torre de F4 también, llevar el caballo de E3 y a F4. Ya tenemos muchas posibilidades. Otra posibilidad es romper con C4 en algún momento.
Esta era la mejor opción que tenía en la posición Magnus, a mi parecer, pero decidió hacer un torre B5 que me pareció realmente muy extraño. Muy extraño porque ayuda a Giri a pasar rápido sus piezas al flanco de rey con caballo E7, caballo F5. Logra que consolide rápidamente también con C6 el flanco de dama y la torre en P5 se queda comiendo pipas, ¿no? Realmente yo creo que lo que Carlsen quería era tener algún pase con algún C4 quizás y pasar la torre a G5, pero la verdad es que no. Bueno, Anish no le dio opciones, ¿no? Después de caballo E7, aquí comenzaron la serie de errores de Magnus, ¿no? Con la jugada torre B5. Aquí siguió cometiendo errores y aquí jugó F5. Aquí nuevamente yo creo que el mejor plan del blanco era llevar un caballo a E5 por medio de caballo F3. El negro debería haber jugado C6, torre B3, caballo G6, H5. Aquí se comenzaba a complicar nuevamente toda la posición, pero este dama C1 era muy interesante ya que ayudaba a pasar el alfil a G5 y ayudaba también a hacer algún C4 en algún momento, ¿no? Apoyar ese C4 para intentar debilitar un poco el centro del negro también, que lo tiene muy sólido. Caballo E5, dama G5 y hasta alfil H3 me gustó mucho porque, bueno, intentaba comerse el peón de G4. Aquí tenemos doble clavada sobre la dama de G5. Es complicado para el negro comer aquí en E5 el caballo porque luego de D por E5 el alfil en D4 sería muy fuerte contra el rey de H8, ¿no? Aquí se complicaría bastante la posición para Giri. Esta era la mejor posibilidad que tenía Magnus realmente, pero decide ir por F5. Obviamente el campeón mundial tenía su plan, que vamos a ver cuál era en las siguientes jugadas, pero era un poco erróneo, ¿no? Aquí luego de H5, una jugada muy buena de parte de Giri, consolidando aquí el flanco de rey, protegiendo mucho su rey de G8 y el peón de G4 que sirve de ataque y defensa realmente. Así que en G4 está perfecto ese alfil, ese peón. Luego alfil G5, C6, torre B2. Aquí obviamente el plan de Magnus es pasar una torre al flanco de rey, ¿no? Pero yo creo que como prosiguió la partida, yo creo que la torre estaba mucho mejor aquí en la casilla B3, porque era más fácil pasarla luego de C4. Como lo podemos ver aquí, les voy a mostrar un pequeño análisis. Aquí, con torre por F5, E4 es más o menos lo que se jugó en la partida. Torre por G5, H por G5, caballo G6, E5, alfil F8 y alfil D3. Caballo F4, asimismo siguió la partida con alfil B1. Aquí Carlsen en la partida tenía la torre aquí en B2, hizo la jugada caballo F1, que fue errónea. Luego de alfil B1 ya comenzamos a tener ideas con dama C2 y dama H7 mate, ¿no? Que son, bueno, unas ideas muy interesantes que tenemos y también de pasar la torre de B3 al flanco de rey luego de C4, ¿no? Con torre G3. Yo hubiese querido ver cómo se hubiese defendido aquí Giri, ¿no? Porque aquí, bueno, después de dama C2 tiene que hacer dama H6 y luego de C4 ya estamos pasando la torre al flanco de rey y podemos hacer algún torre G3, luego F3, romper aquí un poco el flanco de rey del negro y bueno, se hubiese complicado mucho la partida y ya sabemos que a Giri no le gustan mucho las complicaciones. Esta hubiese sido una opción muy buena para para Magnus. Bueno, Magnus juega torre B2 y aquí Giri comete una pequeña imprecisión que es torre por F5. Aquí la mejor continuación era alfil por F5, torre por B7 y intentar cambiar las torres, ¿no? Con torre B8, agarrar la columna B. Aquí Magnus hubiese tenido que cambiar e intentar otra vez pelear por la columna, ¿no? Con dama B3. Porque si llegamos a entrar en B2 sería un desastre para nuestra posición, para la posición del blanco, ¿no? Porque desde B2, la dama en B2, y estaría atacando el peón de C3,
que es la base de D4 y la base de toda nuestra posición, el peón de A2 también. Así que después de dama B3, dama C7, ya intentamos pasar la torre de F8 a B8 y pelear por la columna. Y luego de entrar allí, la verdad es que Anish hubiese tenido una ventaja muy grande. Comete esta imprecisión con torre por F5. Y Magnus obviamente intenta aquí reaccionar rápido, ¿no? Con E4. Torre por G5, un sacrificio muy interesante de Giri. H por y caballo G6. Aquí vamos a llegar a una posición parecida a la que les estaba mostrando, pero con la torre en B3, que yo creo que hubiese estado mucho mejor. Por lo que les comenté del paso de la torre con C4 a G3, ¿no? Luego de E5, alfil F8, alfil D3. Otra vez vuelve a cometer una imprecisión Magnus, ¿no? Aquí me parecía más interesante C4 para atacar directamente el centro, luego de dama por G5, dama B3 para pasar la dama a la defensa por la tercera fila, ¿no? Intentar llegar con la dama E3 y bueno, después maniobrar con algún caballito o algún F3, alfil E2, intentar romper en G4 y también estamos atacando aquí en B7, ¿no? Esto hubiese sido una opción muy interesante. Magnus se decide por alfil D3 y luego de caballo F4 aquí vino una de las imprecisiones de Magnus, ¿no? Que fue caballo F1. Una de las posibilidades era jugar con alfil B1, dama por G5, dama C2. Aquí llegamos a una posición parecida a la que estábamos viendo, pero con la torre en B3, que luego de dama H6, aquí hacíamos C4, pero con la torre en B2 ya no tiene mucho sentido, ¿no? Ya vemos que la torre para pasar al flanco de rey tiene, obstaculizándolo, tres piezas, ¿no? La dama, el caballo y el peón. Así que ya es muy complicado, habría que perder muchos tiempos o jugar de repente torre B3 nuevamente, ¿no? Aquí quizás C4 directamente era posible, pero B6 ya el alfil también entra en juego por A6, intentando meter un caballito aquí en D3, la torre puede venir a E8 para romper con C5 y debilitar el peón D5. Aquí todas las piezas del negro juegan muy bien, ¿no? Tienen mucho dinamismo. Es muy complicado aquí para el blanco conseguir alguna defensa, que ni el mejor del mundo, Magnus Carlsen, pudo conseguirla, ¿no? Que la mejor defensa era esta jugada. Una jugada muy difícil de entender a primera vista. Quizás en una partida pensada Magnus la hubiese visto. Es un sacrificio muy interesante, ya que luego de G por F3, dama por F3, caballo por D3, dama por D3, el negro no llega a la casilla F5, que es la casilla clave, ¿no? Para controlar estos peones. O sea, una idea sería llegar con la dama a F5 y controlar el ataque del blanco, ¿no? Que se está lanzando aquí con E6, con F4, F5 y pasando la torre H2. Y ahora todo el plan de Magnus hubiese sido espectacular, ¿no? Hubiésemos visto cómo la torre que estaba en B5 fue a B2, después de B2 podría ir a H2 y hubiese sido espectacular si hubiese podido conseguir esta línea, ¿no? En la partida. Este sacrificio tan interesante. El negro hubiese tenido que jugar con alfil G7 y aquí el blanco podía seguir con dama de 2. Podíamos llegar a una posición parecida, pero aquí el negro justo llega por un tiempo con esta jugada. Dama 5, atacando directamente el peón de C3. No tenemos la dama en D3, que si tuviésemos la dama en D3 podríamos saltar rápido con F4, F5, pero no nos da tiempo. Luego de rey F1, alfil E6, G6. Dama 3 atacando la torre de B2 es una jugada muy importante. El blanco ya sabemos que no puede tomar en B7 por los dama 6 jaque y dama por B7, así que debería defender su peón de C3. Luego de torre F8 y torre F4, el blanco perdió todo el ataque porque a dama H7 simplemente nos vamos a F8 y no hay ataque. Nuestros alfiles controlan muy bien todos los peones. Y después vamos a terminar atacando nosotros en algún momento con algún B5, B4, apoyado con A5, debilitando todos sus peones. Y las torres están un poco torpes, ¿no? Aquí en esta posición. Pero hubiese sido muy difícil, yo creo, para Giri conseguir esta continuación, ¿no?
Aquí lo más normal es que hubiese comido aquí en F3 y llegado a esta posición intentaría buscar alguna forma de defensa, ¿no? Pero realmente yo tampoco conseguí cómo defenderme aquí con negras, ¿no? Contra esa idea de F4 y torre H2. Bueno, Magnus decide jugar con caballo F1. Luego de dama por G5, aquí nuevamente Magnus comete ya el error definitivo, ¿no? Es raro ver al campeón del mundo cometiendo estos errores. Ya sabemos que Magnus en sus partidas suele cometer errores muy mínimos, pero este error fue muy gordo y le llevó a la derrota, ¿no? Aquí quizás una posibilidad de pelear era con alfil B1, intentar romper con F3 aquí en G4 y otra vez pasar la torre H2, pasar el caballo E3. Aquí podemos ver un poquito. Aquí B5 es una idea interesante, o B6 para tratar de pasar el alfil por A6. Pero F3, alfil E7 aquí tenía que conseguir Giri, que es una jugada muy difícil de entender. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea no es tan complicada si ves el tema, ¿no? La idea es defender la dama de G5, así de simple. ¿Por qué? Porque si jugamos una jugada como alfil E6, F por G4, H por G4, torre H2, ahora está entrando todo al ataque, ¿no? Estamos entrando al ataque, no tenemos ningún caballo H3 y nos están amenazando un dama C2, dama H7 mate. Es un desastre la posición realmente. En cambio, con alfil E7, si seguimos con el mismo plan, F por aquí podemos tomar de alfil. Es la diferencia. A dama C2 tenemos esta jugada, rey H7, que es única para pasar el rey a E6, a la defensa. Luego de caballo E3, torre F8, una jugada muy bonita, la cual nos activa la torre de A8 y también nos ayuda a defender nuestro rey vía E8, D8, C7. Llegaríamos a una posición así como esta, dama F5 jaque, dama por F5, alfil por rey E8, aquí aprovechando que el blanco no puede comer el peón de G4 por caballo de 3 jaque y caballo por B2, y luego de alfil H7 otra defensa táctica, con G3, no puede comer en G3 por alfil H4. Pero bueno, obviamente esto se ve después de la partida con los análisis, ¿no? Pero en la partida en sí hubiese sido muy complicado para Giri conseguir este alfil E7, que era lo que lo hubiese salvado, ¿no? Hubiese estado muy interesante ver si Magnus si hubiese podido conseguir este alfil B1, F3. Sin duda se hubiese visto que caballo por D3 jaque, dama C1 jaque ya está perdiendo, la hubiese conseguido seguramente porque también tenía tiempo. Fue muy raro que se le haya pasado esta jugada, ¿no? Aquí Giri obviamente aprovecha su oportunidad, el error definitivo de Magnus Carlsen, con caballo por D3, dama por D3, dama C1 jaque y la torre de B2 está en el aire. Bueno, ya la partida ya aquí está casi definida. Carlsen intentó, bueno, aprovechar que el rey negro está un poco expuesto, pero Giri consiguió esta jugada. Alfil F5, que lo obliga a comer en F5, dama por D2 jaque, rey G3, y aquí dama por C3. La verdad es que Giri la hizo en 10 segundos, ya había visto que el blanco no tenía ningún tipo de perpetuos con dama G6, alfil G7, dama E6 jaque, rey H8, y el problema es que estamos comiendo ya inmediatamente aquí en F3 y casi matando, ¿no?, al rey blanco. Así que Carlsen intentó una última patada ahogado con rey H4, dama por D4, torre G3, alfil G7, F4 y torre F8. Ya aquí, bueno, el negro tenía pieza y 3 peones de más, el rey del blanco muy mal y ya una posición totalmente perdida. Una gran partida de Anish Giri. Carlsen tuvo muchas posibilidades, no consiguió el alfil B1 F3, que yo creo que era el plan que él quería realmente, pero se apresuró jugando F3 inmediatamente, quiso adelantar el plan una jugada, pero justo un truco táctico como caballo por B3, dama C1 jaque, le impidió ganar esta partida. Bueno,
Luego de terminar esta partida, Giri tuvo una celebración muy interesante, ¿no? Un bailecito allí. Ya veremos seguramente estos días algunos memes y algunos piques seguramente por las redes sociales, por Twitter y por todos lados, ¿no? Será muy interesante ver y ver cómo sigue el torneo. El torneo se ha puesto muy bonito, Magnus sigue estando líder, pero bueno, Nakamura está muy cerca, con ronda de menos, Caruana también, Dinliren, así que seguiremos teniendo un torneo súper interesante y que espero que todos nos puedan acompañar. Y ahora pueden ver un poquito más sobre las partidas con estos análisis. Ya hemos visto algunos análisis de Alan, algunos análisis de Miguelito. Y bueno, aquí seguiremos también, seguramente veremos alguno de Alfo y seguiremos viendo cosillas, ¿no? Además de las demás actividades que tenemos acá. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todos. Recuerden estar en casa y seguir acompañándonos aquí en esta cuarentena. Un gran abrazo.